Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un webinar más en colaboración con nuestras gestoras, esas gestoras que están disponibles para todos ustedes en nuestra plataforma de fondos. Hoy queremos presentarles a una gestora de sobra conocido por todos ustedes, que es JP Morgan. Está con nosotros en la plataforma desde hace poquitos meses, pero en estos meses la aceptación de sus fondos ha sido increíble. Tenemos dados de alta y disponibles para su contratación en la actualidad 22 fondos. Y hoy hemos invitado a Álvaro Ramírez Blanco, que es su Executive Sales para Iberia, para que nos explique un poco, aunque conocemos a la gestora y seguramente ustedes también, pues profundizar un poco más qué estrategias son las que están llevando actualmente, cuáles destacan, cómo hacen para gestionar sus fondos. Y bueno, y queremos presentarles sobre todo para todos aquellos que son ahorradores unas estrategias de generación de rentas que pensamos que pueden ser muy interesantes en estos momentos. Y nada más, saludamos a Álvaro. Álvaro, muy Hola, buenas buenas tardes. tardes, Víctor. ¿Qué tal? Oye, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Bienvenidos a este webinar y esperemos bueno, que los clientes, nuestros clientes, vuestros clientes también, porque ya hemos comentado que vuestros fondos están teniendo estos poquitos meses que lleváis con nosotros, una muy buena aceptación y nos gustaría que nos explicarais un poquito más en profundidad, pues qué es JP, qué fondos gestionáis y estos de rentas que creemos que pueden ser interesantes para los ahorradores, ¿no? Creo que nos vais a hablar de esto. Sí, efectivamente, Víctor, muchísimas gracias lo primero por la invitación. Estamos encantados de estar con vosotros y como tú bien dices, pues la verdad es que llevamos colaborando relativamente poco tiempo, pero de momento ha sido una colaboración muy fructífera y muy exitosa. No sé si tenéis enfrente vuestro las diapositivas, creo que Rafa, Sí, ahí está, perfecto. sí, lo vemos. Perfecto, pues Rafa, si quieres vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que sería la agenda, que es un poco los fondos que vamos a ver. Como bien ha dicho Víctor, nosotros como JP Morgan, yo creo que a muchos de vosotros sonará, somos una compañía una gestora, la mayor gestora en gestión activa del mundo, por lo tanto, pues el universo de inversión es bastante amplio, ¿no? Tenemos realmente todo lo que sea gestionar el dinero de nuestros clientes, pues tenemos una opción para cada perfil y para cada sector, para cada activo y para cada área geográfica también. Como el tiempo es limitado, hoy, como ha dicho Víctor, yo creo que uno de los mayores intereses o uno de nuestros buque insignia es nuestro fondo de rentas, el Global Income, también por el perfil de los clientes, ¿no? Y sobre todo el perfil del cliente español, que al final somos una población que somos muy rentistas, nos gusta ese cupón, ese dividendo y bueno, pues la verdad es que el fondo que vamos a presentar, el primero de ellos, el Global Income, pues es uno de los que más éxito ha tenido y yo creo que sí que va a ser uno de los que más os puede interesar. El segundo fondo del que vamos a hablar es un descorrelacionador, es el Global Macro Opportunities. Y por último, lo que vamos a hacer va a ser dar dos pinceladas de nuestra gama en renta variable europea y vamos a centrarnos un poquitín más en uno de los fondos que más nos están pidiendo y que yo creo que tiene más potencial, que es nuestro Euro Dynamic Technologies. Si quieres, Rafa, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La siguiente, si te parece. Bueno, muchas gracias. Y esto es un poco el resumen de por qué este fondo pues, es de los que más se ha vendido en España, desde luego, y en Europa. Y tiene un poco que ver con esa dificultad que estamos encontrando a la hora de obtener rentas, ¿no? Lo que vemos aquí es un gráfico histórico que yo creo que es bastante explicativo de por sí solo. Como vemos en 1990, bastaba con tener el dinero en liquidez pues, para obtener un yield, como veis ahí, por encima de un 10%, ¿no? En 2008, antes de la crisis financiera, pues ya ese yield se reducía bastante y ya además de tener el dinero en cash, lo que necesitábamos era comprar pues bonos de gobierno. En este caso hacemos el índice con bonos de gobierno alemán. Ese mix nos daba en torno a justo por encima de un 4%. Y ahora lo que ha pasado estos años es que el mundo ha cambiado. Venimos de un recorrido en TIRES de renta fija que ha sido un declive, un recorrido hacia abajo, por lo tanto, pues cada vez es más complicado encontrar
pues esos instrumentos, esos activos que nos proporcionen pues esas rentas, ¿no? Por lo tanto, pues el enfoque que nosotros tenemos es de ir más allá, de dar un paso más allá y de, bueno, viendo que no hay, que en la parte de cash, en la parte de depósitos, no solamente no nos está rindiendo, sino que estamos ya empezando a pagar por ello, y en la parte de bonos alemanes es la misma historia, pues vamos a buscar esas rentas allá donde estén, de una forma global, de una forma multisectorial y de una forma multiactiva, ¿no? Por lo tanto, ahí veis en la parte derecha un poco cuál es la composición, ¿no? Y fijaros pues que obviamente pues el mundo ha cambiado y también tenemos que movernos y tenemos que buscar esas rentas pues en otros sitios donde anteriormente pues no hacía falta buscarlas, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, si quieres, Rafa, que esto resume un poco muy bien cuál es la estrategia del Global Income. Está enfocado en el riesgo. Esto quiere decir que los gestores lo que tienen muy claro es que no van a subir más riesgo para obtener una rentabilidad, es decir, la forma de invertir también es a través del presupuesto de riesgo, y a partir de ahí buscar las opciones. Es flexible y dinámico, luego lo vamos a ver. Sí que es verdad que estas dos palabras, flexible y dinámico, son palabras muy manidas, yo creo, entre todas las gestoras, pero luego vais a ver un gráfico que explica un poco por qué nosotros pensamos que es así. Es muy diversificado, invierte en 80 países, invierte en más de 10 tipos de activos, y al final lo que hace es apalancarse en toda la fuerza de la plataforma de JP Morgan, ¿no? Al final nosotros como casa, como sabéis, pues hacemos de todo, de renta fija, emergentes, gobiernos, hacemos renta variable europea, estadounidense, también de emergentes, hacemos infraestructuras, alternativos, tenemos una pata muy potente. Por lo tanto, pues lo que hacemos es precisamente pues apoyarnos en esos motores. Vamos a continuar, Rafa, si te parece. Este es el equipo gestor. Ahí, bueno, las fotos yo creo que son meramente anecdóticas, pero bueno, sí que es verdad que bueno, ellos son los gestores. Ellos son los que hacen el asset allocation, es decir, ellos lo que hacen es la asignación de los activos, el peso que cada activo va a tener dentro de la cartera. Y lo que veis ahí abajo son los diferentes tipos de activos donde invierten. ¿Por qué este fondo ha tenido tanto éxito? Pues porque también lo que se necesita para obtener una buena rentabilidad en este tipo de fondos es tener un equipo muy, muy grande de analistas, ¿no? Por lo tanto, si vamos, por ejemplo, a renta variable europea, se apalancan en nuestro equipo de renta variable europea, que son 41 analistas y gestores. En la parte, estoy viendo, por ejemplo, en la parte de crédito investment grade son 29 al cargo de Lisa Coleman. Por lo tanto, pues aquí un poco, digamos que la ventaja competitiva es el ser tan grandes que tenemos equipos especializados para cada cosa, y esos son los equipos que van surtiendo a las diferentes estrategias, en este caso pues a los gestores del Global Income, ¿no? Por lo tanto, aquí el tamaño sí que importa, porque el campo de batalla es global y ahí pues al final el número, al tener un mayor número de analistas y un mayor número de gestores, pues al final diferencia entre obtener alfa o no, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Estos son, bueno, simplemente pues por mencionar tres características de qué es lo que hemos visto a raíz del año pasado y cómo ha ido evolucionando. Si queréis, vamos a verlas una por una. Vamos a pasar, Rafa, si te parece. Bien, aquí lo que vemos es una comparación, que yo creo que esto también es bastante interesante, de cómo se ha comportado el índice global de compañías de dividendo encaminadas a obtener un alto dividendo, y el índice Growth, ¿no? Ya sabéis que el año pasado pues, ha sido un año donde predominantemente ha sido el Growth el vencedor, y lo que vemos ahí, esa curva que vemos que se va moviendo a lo largo de los años, pues lo que veis es que precisamente pues en términos de valoración, pues aquellas compañías de dividendos, que son también donde el fondo pues intenta obtener unas rentas a través de inversión en estas compañías, pues están en unas valoraciones pues bastante positivas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, si quieres, Rafa. Aquí vemos un poco también lo que pasó, ¿no? Sobre todo, fijaros en el cuadro de la derecha. En el cuadro de la derecha lo que vemos en las barras azules son las rentabilidades de los diferentes índices. Y es un poco lo que veníamos diciendo. En el 2020, ¿qué es lo que tiró? Sobre todo los temáticos, la tecnología, todas aquellas compañías que tenían un sesgo growth.
El S&P, por ejemplo, pues tiene un sesgo de growth que es muy, muy grande, ¿no? Growth y también un peso tecnológico muy grande, ¿no? Entonces, pues esas compañías lo hicieron mejor que aquellas compañías que estaban encaminadas a, bueno, a simplemente, pues, ser compañías a lo mejor más value, más de reparto de dividendos. Por lo tanto, veis ahí que aquellas compañías del S&P o del MSCI World pues lo hicieron mejor que aquellas compañías, como digo, que estaban enfocadas en dividendo. En los diamantes morados que veis es el performance, es la rentabilidad o la evolución que han tenido esas compañías a partir de lo que se conoció como el Pfizer Monday. El 9 de noviembre del año pasado pues se publicó que la vacuna pues estaba funcionando y bueno, pues a partir de ahí empezó la rotación en las carteras, ¿no? Y aquellas compañías que más habían sufrido, que eran aquellas que eran las que repartían dividendos, las que repartían renta, pues son las que mejor, vamos, se recuperaron bastante, ¿no? Ya hasta llegar al nivel de compañías más growth. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, Rafa. Esto tiene que ver con la parte de high yield y es que el high yield es uno, lo vais a ver, es uno de la posición mayor dentro de la cartera. Lo que vimos el año pasado también es que esos spreads se dispararon por encima de 900, de 1000 y bueno, pues causando un poco pues un distrés en el mercado, ¿no? Nosotros aprovechamos esa oportunidad para invertir a esos niveles. Al final, este tipo de compañías de high yield recibieron muchísimo apoyo tanto de los gobiernos como de los bancos centrales y esos diferenciales se han estrechado, ¿no? Al estrechar esos diferenciales y además con unos cupones que daban, que eran muy buenos, pues al final hemos obtenido unos rendimientos pues bastante atractivos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y así os puedo dar una visión general del posicionamiento, ¿no? ¿En qué invierte el Global Income? Pues aquí lo veis, ¿no? En la parte, es un fondo mixto, tenemos el Global Income, que es este posicionamiento que vemos aquí, donde en torno a un 40% de renta fija, un 40% de renta variable y el resto son híbridos. También está la versión más conservadora, que sería el Global Income Conservative, donde la renta fija pues ya estaría más en torno a un 65, un 70%. Lo que veis ahí es que en la parte verde, que es la parte de renta fija, pues donde más peso tenemos es en high yield. Ahí tenemos un 27% high yield americano, que es de largo el mercado más grande, y ahí lo que es muy importante es tener un equipo grande de analistas para intentar identificar aquellas compañías que merecen la pena y aquellas compañías y descartar aquellas compañías pues que lo tienen más complicado, ¿no? High yield europeo, el mercado es bastante más pequeño, pero en general suelen ser compañías de mayor calidad y ahí también tenemos una posición de un 7%. ¿Qué más tenemos? ¿De dónde obtenemos también esas rentas? De las titulizaciones. Lo que veis ahí, securitize, non-agency, son titulaciones hipotecarias. Y después algo también de deuda emergente. En la parte azul, lo que veis ahí es la parte que corresponde a renta variable. ¿Dónde invierte en renta variable? Pues invierte en Estados Unidos un 15%, en Europa un 15%. Esto hay que destacarlo también porque en Europa generalmente no tiene el mismo peso, ya sabéis, que Estados Unidos, siempre está más en la zaga, pero en esta sí es verdad que a través de esta crisis, pues Europa, yo creo que por primera vez nos hemos puesto las pilas y por primera vez, pues digamos que los gobiernos y también el Banco Central pues han ayudado y esa reacción ha sido inmediata, ¿no? Cosa que no habíamos visto en otras crisis como la del 2008, la del 2012. Por lo tanto, también las perspectivas, y esto ya es una visión como casa, las perspectivas que tenemos en Europa son bastante positivas. Después tenéis ahí una parte morada que es preferred equities, que son las preferentes, que tienen muy mala fama en España, pero al final son unos instrumentos y son unos activos muy buenos para obtener esas rentas de forma perpetua. Son preferentes de bancos americanos. Y después una parte que aquí en mi pantalla aparece como marrón oscuro o negra, que serían las cover call. Esto simplemente es comprar, es algo técnico, es compras diferentes compañías del índice de medianas compañías y lo que haces es haces una venta de calls, ¿no? Entonces, al final lo que estás haciendo es cubrirte y porque ya tienes posición en esas compañías y además obtienes un beneficio de esa opción que estás vendiendo. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esto tiene que ver con el dinamismo que os hablaba, ¿no? Al final es un fondo que es flexible en el sentido de que si no quieren
o no, o los gestores no tienen convicción de que un activo merezca la pena tenerlo en cartera, pues no van a estar, ¿no? Ahí lo vemos como pasó con renta variable en la franja verde, renta variable europea. ¿Cuándo parece que tiene sentido? Pues a partir del 2013, ¿no? Cuando se disipan esas dudas, cuando viene Mario Draghi, cuando se arregla lo de Grecia. Entonces, como veis, eso es algo que pasa también con otros activos. Si no vemos que tenga sentido dentro de la estrategia, no hay que estar, ¿no? Por lo tanto, también eso eso es una ventaja, ¿no? Con respecto a otras estrategias que a lo mejor por su índice o por su construcción tengan que estar sí o sí. Un poco aquí la idea es, vamos a obtener las rentas con ese con ese presupuesto de riesgo, respetando siempre ese presupuesto de riesgo, y vamos a obtener las rentas allá donde nosotros pensamos que está la oportunidad, ¿no? Continuamos, Rafa, si te parece. En la anterior, vale, aquí lo que tenéis es, sí, la siguiente, la de las rayas, eso es, perfecto, aquí. Yo creo que esta ya es la última, de la penúltima, porque la siguiente ya son pues, los numeritos, las rentabilidades que les podéis echar un vistazo en casa tranquilos, pero esta yo creo que define muy bien cuál es la estrategia y define muy bien el éxito que ha tenido el fondo, ¿no? El Global Income. Lo que veis ahí son unas barritas verticales que corresponden a los cupones anualizados que se han pagado, ¿no? Como veis, lo que trata de obtener la estrategia es verdad que veis que hay a la parte de la izquierda veis el cupón y a la parte de la derecha veis el NOP. Fijaros en el eje de ordenadas de la parte de la izquierda, y lo que veis es que el objetivo del fondo es siempre obtener una rentabilidad, unos cupones en torno a un 4%, por encima de un 4%. Vemos que ha habido años que han llegado incluso al 6%, pero sí que es verdad que el objetivo del fondo es obtener un 4%. El menor cupón que ha pagado hasta la fecha es un 4.1%. Por lo tanto, pues bueno, ese 4% es anualizado, por lo tanto estamos hablando de recibir en torno a un 0,85, un 0,9, un 1% de forma trimestral, ¿vale? Porque los cupones se pagan de forma trimestral. Y las rayas que veis ahí, la raya morada y la raya azul, tiene que ver con las dos tipos de clases. Tenemos la clase acumulación, donde hay gente que lo que quiere es que se reinvierta el dividendo, que sería la franja morada, y vemos la franja o la línea azul, donde corresponde pues al capital de un fondo que ha ido repartiendo. La rentabilidad del fondo no solamente es ese 4%, la rentabilidad del fondo es además cómo se revaloricen esas compañías, esos bonos de investment grade, esos bonos de high yield, donde estamos invertidos, ¿no? Por lo tanto, al final la rentabilidad que obtenemos no solamente es ese 4 y pico por ciento, sino que es ese pico extra de apreciación del capital. Una cosa muy importante que tenemos que mencionar aquí, que a diferencia de otros fondos, por mandato, por prospectus, tienen prohibido vender acciones, vender activo, vender bonos para complementar el cupón. Y sí que es verdad que hay algunas estrategias donde lo que vemos es que venden parte del cupón, son estrategias de reparto, venden parte de ese capital para complementar el cupón si ven que no llegan. En este caso lo tienen prohibido por prospectus, ¿vale? Por lo tanto, el cupón que vais a recibir es pura y únicamente de esos motores, de esos activos, de esos motores de renta. Pasamos, Rafa, si te parece. Aquí tenéis los números. Como veis, pues bueno, desde el lanzamiento una rentabilidad casi un 6% y bueno, una volatilidad que está en torno a un 7,5%. Eso yo creo que es bueno que le echéis un vistazo tranquilos en casa y veáis un poco, bueno, pues comparándolo con los diferentes índices y otras estrategias. Pasamos, si queréis, al siguiente producto. Yo no sé si voy un poco lento. Vamos a intentar resumir, vamos a intentar acelerar un poco. Llevas 15 minutos, Álvaro, o sea que vale, bueno, es que un poquito más de tiempo. Vale, esta es el fondo de rentas yo creo que es el más interesante y también el que más en detalle queríamos ver, o sea que bueno, ahora rápidamente vamos a ver estas otras dos estrategias. Esta de ellas es el Global Macro, es uno de nuestros pocos fondos UCIT con liquidez diaria que se pueden considerar como alternativos. Y si quieres pasa, Rafa,
la presentación, y yo creo que aquí lo explica muy bien, ¿no? Al final estos son, lo que tenéis aquí son datos históricos de cómo se ha comportado. El objetivo del fondo es obtener rentabilidades positivas en cualquier periodo de mercado. Por lo tanto, al final lo que intenta también es obtener esa rentabilidad de una forma descorrelacionada, es decir, que no nos afecten los mercados. Aquí vemos un poco los números. En la parte de la izquierda, lo que hemos hecho ha sido comparar el performance del fondo, la evolución del fondo, cuando el equity, cuando la renta variable caía en torno a un 3%, como veis, el fondo obtenía ese medio punto positivo. Una renta, estos son datos históricos, cuando la renta fija caía en torno a 0,5, pues el fondo subía un 0,3. Y de hecho, en una cartera 30-70, donde veíamos que aún así, aún siendo una cartera muy conservadora, la cartera caía, pues el fondo se mantenía plano. Eso cuando los mercados estaban cayendo. En la parte de la derecha, obviamente, cuando los mercados están tirando mucho, no obtiene todo el potencial. Eso siguen con la misión de obtener pues ese 3, ese 4% de forma descorrelacionada, ¿no? Entonces también es lógico, de la misma forma que vemos que cuando caen los mercados, pues el fondo lo ha hecho bien y ha obtenido rentabilidades positivas, pues cuando los mercados suben, obviamente no puede subir lo mismo que la renta variable, ¿no? Entonces veis en la parte de la derecha que los rendimientos son algo más discretos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, esta si queréis la pasamos. Esto es también, de nuevo, las fotos que les gusta mucho a mis compañeros americanos. Y esto es un poco el mapa global. O sea, al final lo que intenta hacer el fondo es invertir en estas diferentes temáticas de largo plazo y cíclicas, como veis ahí, y bueno, se trata simple y llanamente de plasmar la visión macro de nuestros estrategas, ¿no? Por lo tanto, es un fondo, si quieres pasamos, Rafa, a la siguiente diapositiva, es un fondo que se compone, prácticamente el 50% son estrategias digamos, tradicionales, y con eso lo que estamos diciendo es que son estrategias de compra de equity, de compra de bonos, de obtener duración, y la parte que le da la descorrelación, que le da ese picante, que es la ventaja del fondo, que son esas estrategias, nosotros llamamos sofisticadas, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de relative value. ¿Qué relative value? Me pongo largo en Coca-Cola, me pongo corto en Pepsi y me da igual lo que haga el mercado porque al final yo lo que estoy jugando es con ese diferencial, ¿no? Por lo tanto, ahí se explica pues, que el fondo realmente pues, puede obtener rentabilidades positivas aunque los mercados caigan. Lo hace mucho con divisas, hay muchas apuestas con divisas, hay también apuestas de volatilidad, apuestas de duración, y esta es un poco la foto. La verdad es que esta foto cambia muchísimo por la propia naturaleza del fondo. Como veis ahí lo que veis es la exposición en cuanto a exposición regional, exposición sectorial. Lo que os puedo transmitir es que la fotografía cambia bastante, ¿no? Por las propias apuestas. Son apuestas que a lo mejor en algunos casos duran semanas y se cierra esa apuesta ya y se abre otra, pues digamos que los pesos varían mucho, ¿no? Por lo tanto, bueno, esto sirve de referencia, pero sí que es verdad que esta foto cambia mucho. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Rafa, bueno, esto tiene que ver con la delta. Es un fondo que varía mucho y aquí, bueno, pues es un poco, yo creo que esto se explica por sí solo, ¿no? También el hecho de que varíe tanto y de que tengan esa flexibilidad, lo bueno es que el año pasado, pues cuando vieron todo el problema del COVID, pues ya en febrero empezaron a reducir drásticamente la exposición que tenían a renta variable, ¿no? De hecho, de nuestros fondos yo creo que fue el único fondo que ni un solo mes acabó en negativo, en los meses peores del COVID, en marzo, en abril, con los mercados cayendo un 20, un 30%, y el fondo se mantenía en torno a un 2, un 3%. Luego veremos los números. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. La siguiente, esta es igual con la duración, mismo mensaje, también esa flexibilidad. Y aquí lo que vemos es un cuadro, tanto esta diapositiva como la siguiente, lo que veis aquí es un cuadro. Yo lo que sí que hago mucho es fijarme en los agostos. Si veis este cuadro, lo que hemos hecho ha sido clasificar la rentabilidad del fondo mes por mes, y también lo que hemos hecho ha sido clasificar la rentabilidad mes por mes del MSCI World como referencia a renta variable y el
JP Morgan Global Bond Index como referencia a renta fija. Si os fijáis en los agostos, que bueno, es tan pequeño, pero yo espero que lo podáis ver, explica muy bien esa capacidad de descorrelacionar, ¿no? En agosto del 2013, como veis, pues los mercados caen, la renta variable cae en torno a un 2%, el fondo cae más, un 2,41%. El siguiente agosto los mercados suben, 2,64 renta variable, 1,39 renta fija. El fondo también sube, prácticamente a la par que renta fija. El agosto siguiente los mercados se desploman en 2015 con un menos 6% de renta variable y el fondo en un solo mes obtiene un 4% positivo. Y el año siguiente, mercados planos, el fondo en negativo un 3%. Y el año siguiente, mercados planos y el fondo positivo un 1%. Con esto, ¿qué es lo que quiero deciros? Que efectivamente descorrelaciona. Esto no quiere decir que la estrategia que cuando suben los mercados el fondo cae o cuando bajan los mercados el fondo sube. Esto quiere decir que el fondo lo que intenta, y de hecho fijaros en las rentabilidades que son muy atractivas de los últimos, sobre todo de los últimos años, con rentabilidades incluso de doble dígito, que el fondo lo que intenta es obtener esa rentabilidad de una forma independiente de cómo vaya el mercado, ¿no? Por eso que ayuda mucho a descorrelacionar y ayuda mucho a diversificar la cartera. Al igual que en el Global Income, muchas veces clientes pues, puedan tener un 30, un 40% en la cartera en ese fondo y la verdad es que no hay mayor problema. En este caso sí que es verdad que realmente la función del fondo es la de apuntalar. Esto es para tener un 5, un 7, un 8% en la cartera, que cuando caigan los mercados, cuando vengan mal dadas, pues la cartera aguante, ¿no? Y al final pues te aseguras un poco. Sobre todo también hay mucha gente que lo está pidiendo ahora un poco para como idea en la parte de renta fija, porque renta fija pues realmente para diversificar pues sabes que vas a perder dinero sí o sí, ¿no? Entonces en este caso también estás diversificando, estás claramente asumiendo algo más de riesgo, estás asumiendo un riesgo mayor, pero sí que tienes ese poder de diversificación y además te está dando una rentabilidad positiva, ¿no? Vamos a pasar, Sony 28, vamos a pasar al siguiente, esos ya son los números, vamos a pasar al siguiente al siguiente fondo. En este caso lo que veis es, bueno, es un poco que veáis un poco pues los números de la cantidad de renta variable que manejamos, ¿no? Lo que llamamos renta variable internacional es todo lo que no es ni renta variable estadounidense ni renta variable emergente, ¿no? Y pues bueno, pues yo creo que veis ahí los números que por sí solos pues ya os dan una idea de la capacidad, al final, pues la capacidad de gestionar. Y eso se traduce en número de gente y en número de herramientas y de tecnología que al final, pues a la larga, pues te permite llegar a compañías que a lo mejor otros no puedan llegar. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, Rafa. Aquí es un poco lo mismo. Aquí veis un poco cuáles son los diferentes centros de inversión y cuáles son los diferentes equipos. Pasamos si quieres. Esta está muy bien. Esta es una diapositiva donde veis un poco el resumen de nuestra gama de renta variable europea. Lo que podéis ver ahí es bueno, que tenemos diferentes estilos, tenemos value, tenemos growth, tenemos de pequeñas compañías, tenemos el Europe Equity Plus, que yo creo que a muchos os sonará, el Europe Sustainable Equity, que se lanzó hace 5 años, ya no es algo que se haya lanzado hace un par de años o el año pasado con la oleada esta de ESG, sino que ya hace 5 años que lo está haciendo bastante bien. Entonces, bueno, pues simplemente para que lo tengáis en el radar. Y dentro de esta gama quería hablaros del Europe Dynamic Technologies, que va a ser este fondo, que van a ser solamente 3 diapositivas. Ya prácticamente hemos acabado. Esta yo creo que es muy buena, la que has puesto, Rafa, y esta tiene que ver también con el número de analistas que cubren las diferentes compañías. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de tecnología, pues la gente se suele ir directamente a las grandes tecnológicas estadounidenses. Nosotros tenemos ahí un fondo, el US Technology, que pues es un fondo muy, muy bueno y es uno de los mayores, si no el mayor, en tecnología americana. Pero dentro, como veis, en Europa, que son los puntos azules, pues digamos que el mercado está compuesto por compañías más pequeñas que a lo mejor pues pasan desapercibidas, ¿no? Pero son compañías al final que participan de los procesos de producción y de los Tesla, de todas estas compañías que también son las que están más en el foco, ¿no? Vamos a pasar. Aquí tenéis un ejemplo, también en cuanto a valoraciones. Lo que vemos también es que las compañías tecnológicas americanas pues tienen unas valoraciones pues,
bastante altas. Y bueno, y lo que veis ahí en el cuadro a la derecha es que hay compañías europeas que hacen exactamente lo mismo y que realmente pues están con unos PERs pues en algunos casos de la mitad, ¿no? Como veis ahí, Infineon, que trabaja, es uno de los componentes, es una de las empresas que más trabaja con Tesla. De hecho, en cada Tesla, en cada modelo de Tesla, se calcula que hay unos $2.000 de componentes de Infineon. Bueno, pues al final es una empresa de semiconductores que está cotizando a la mitad de precio-beneficio que Nvidia, ¿no? que es su competidora estadounidense. En cuanto a comunicaciones, pues ahí tenéis otro ejemplo. Servicios de IT, digamos, de remodelación o renovación, de consultoría estratégica en la parte tecnológica, pues vemos ahí que tenemos una empresa muy buena en Europa, que es Capgemini, que está cotizando pues, a un precio mucho más bajo que Accenture, ¿no? Y al final son empresas cuyos servicios son exactamente los mismos, ¿no? Por lo tanto, pues ahí también lo que vemos es una oportunidad. Vamos a pasar, Rafa. Bueno, esto simplemente aquí ya tenéis un poco el resumen. Ellos son los tres gestores y veis un poco, pues bueno, cuáles han sido las rentabilidades. Como veis, en todos los años, este fondo se lanzó, lo veis ahí en la diapositiva, se lanzó en el 99. Por lo tanto, tampoco es un fondo que haya salido digamos, de hace unos años, de algún tipo de moda de hace unos años, ¿no? O sea, llevan 21 años gestionándolo de una forma pues muy exitosa, ¿no? Y ahí a la derecha lo que veis es que independientemente del rango que cojáis con respecto a su índice, que es el índice tecnológico europeo, pues en todos los periodos ha logrado obtener ese alfa, ¿no? Y entonces yo creo que esto es ya digo, yo creo que es una oportunidad muy buena. También habréis visto los 750 billones que vienen de transformación digital. Al final también los problemas que estamos viendo con los suministros de semiconductores, etcétera. Todo nos indica que hay vientos de cola, como dicen ahora, pues que van a apoyar lo que es la industria tecnológica, ¿no? Y algunos componentes que se fabricaban fuera, pues posiblemente se relocalicen aquí, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que es también es un fondo temático y es uno de los fondos pues a tener en cuenta, ¿no? Más allá de las grandes compañías tecnológicas americanas, que es donde todo el mundo pone el foco, pues aquí tenemos compañías que son muy buenas y además que tienen un potencial pues bastante alto, ¿no? Y yo creo que esta era la final. Yo no sé si hay alguna más. Pues perfecto, no sé, la verdad es que lo que me ha quedado claro es que tenéis que volver el año que viene porque esto de teneros con la lengua afuera, todas las gestoras que les invitamos, la verdad es que tan poquito tiempo y tanto que contar que hay que hacer una segunda edición, ¿eh? Así que Encantados de volver, sí, encantados, Víctor. sí, es una suerte poder contar con vosotros, así que yo estaría toda la tarde aquí, pero bueno, entiendo que el tiempo es limitado y que bueno, para eso haremos más ediciones. ¿Te parece que pasemos con las preguntas que nos han llegado? Sí, Nos han llegado bastantes preguntas, vamos a hacer, no sé, unas poquitas, pues un poco en general. Nos ha llegado, has comentado antes que el pago de los cupones es trimestral en los Global Income. es trimestral, sí. Trimestral, vale, porque justo teníamos una pregunta de un oyente que decía que le recomendáramos algún fondo con pago trimestral, considerando que él ha sido siempre ahorrador de depósitos. ¿Estos fondos podrían encajarle en su perfil? Claro, el problema es, de hecho, la gran mayoría de personas que estamos viendo que llevan años ya pasándose a este tipo de fondos es gente que viene de depósitos, que está acostumbrada a unos tipos que ni son ni van a volver a ser en Ya. mucho tiempo, no sé si lo veremos. Por lo tanto, sí que es verdad que hay muchísima gente pues, que está un poco huérfana, ¿no? Porque no tiene ese perfil conservador y esas rentas pues es muy complicado obtenerlas, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor opta por tener acciones de una compañía, por el dividendo, etcétera, pero al final estás atado a una compañía y realmente pues con este fondo al final lo que estás es diversificando a nivel mundial, a nivel sectorial, ¿no? Tiene más de 1.500 activos debajo, ¿no? Por lo tanto, pues sí, pero totalmente ese es el objetivo y ese es el perfil de gente también que estamos viendo que cada vez está entrando con más fuerza en el fondo. Sí, no, además esta gente también tiene que tener en cuenta ahora una cosa que está ahí y que es real, que es la inflación.
con unos datos Totalmente. altísimos, con lo cual el tener el depósito ya no me valía ni incluso a tipos del 1% porque no me salva, no me hace nada, ¿no? Y es perder poder adquisitivo y eso yo creo que es una de las cosas que nosotros desde aquí, desde BN, intentamos incidir porque nosotros también tenemos muchos ahorradores, gente que, bueno, nuestro banco da depósitos y queremos hacerles ver que además de que no es el producto porque ya no renta, está ese tema de la inflación que hace que a lo largo plazo pierda bastante capital, ¿no? Con lo cual, bueno, pasamos a otra. He venido varias preguntas. La gente está muy preocupada con China. Es el momento de invertir, de salirse. Dentro de los emergentes, ¿vosotros os gusta China más que India? ¿Otros? ¿Qué nos puedes decir? Sí, yo creo que sí. Con China lo que hemos visto ha sido mucha volatilidad este año. Fue protagonista el año pasado pues por unas características completamente diferentes, que fue la gran ganadora, y este año pues lo que hemos visto también es que empezó el año cortando el grifo, porque ellos ya, digamos, se habían recuperado, y después lo que hizo caer mucho al mercado este año fueron todas las reformas tecnológicas, educativas, etcétera. Hay que entender un poco el contexto de dónde vienen de una economía principalmente productora y exportadora, y lo que están intentando es hacer una transición a una economía de consumo. Y además lo que han hecho ha sido incluir una nueva variante que es la prosperidad común, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es intentar fomentar la igualdad de oportunidades. Y lo que hemos visto en el sector tecnológico este año, que al final han sido unas caídas bastante fuertes, han sido bueno, pues unas reformas regulatorias encaminadas a evitar monopolios, oligopolios, favorecer protección de datos, favorecer bueno, todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, que son medidas que ya se habían adoptado en países de Occidente hace mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, nosotros desde esa perspectiva lo vimos de forma positiva. Es verdad que el mercado cayó, porque tienen ahí un poco, o tenemos un poco el miedo de que ese intervencionismo se pueda repetir en algunos otros sectores. Y bueno, no tenemos que olvidar que también tenemos hay elecciones el próximo año, hay elecciones en China, bueno, elecciones entre comillas, pero bueno, sí que es verdad que están haciendo este lavado de cara de diferentes sectores, pues intentando, pues eso, fomentar un poco lo que es la igualdad de oportunidades, ¿no? Por lo tanto, ahora realmente nosotros lo que hemos visto desde hace un tiempo atrás es bueno, pues al igual que el año pasado tuvo un 40% de subida, este año pues lleva un 20% abajo, un 25% abajo, y hemos visto mucha gente que ha entrado, sobre todo inversores institucionales, grandes fondos de pensiones que han entrado aprovechando esas rebajas. Al final, estas modificaciones, estas reformas regulatorias van a ser limitadas en el tiempo, y puede ser que tengamos alguna más, pero no creamos que vaya a tener un mucho mayor impacto, y al final pues estás comprando con un descuento un 25%, ¿no? Y al final no cabe olvidar también que China no deja de ser un país emergente. Como digo, el año pasado obtuvo un 40% de rentabilidad, este año cayó un menos 25%, el próximo año seguramente esté en positivo, por lo tanto pues va a haber ahí un diferencial bastante grande de oportunidad. Por lo tanto, pues bueno, sí que nosotros pensamos que China sigue siendo una parte tiene que ser una parte estructural de las carteras. Tenemos que estar en China y creemos que puede ser un momento una oportunidad para invertir, teniendo en cuenta que puede haber volatilidad. Con respecto a India, digamos, la historia es bastante diferente. Es verdad que son muy similares en cuanto a demografía, en cuanto a bueno, economías en vías de desarrollo, pero sí que es verdad que en India no tenemos ni las sinergias, ni tenemos las infraestructuras, ni tenemos al final, digamos, no sé, las órdenes que vienen dictadas desde como puede ser en China, ¿no? Donde tienen estos grandes planes quinquenales, entonces pues ellos ya van, las empresas tienen un gran tamaño, ahí realmente pues puedes encontrar sinergias. Y la India todavía está bastantes pasos más atrás, ¿no? Es una sociedad un poco más anárquica, hay muchísima gente todavía, muchísima producción que son medios rurales, hay empresas quitando Tata, quitando 2 o 3, pues las empresas suelen ser de un tamaño muy pequeño, por lo tanto lo vemos también como una historia que nos gusta a más largo plazo, pero bueno, yo creo que ahora mismo si la opción o la intención es invertir en países emergentes, claramente en el caso de nuestras carteras la opción elegida sería China frente a la India. Vale, perfecto.
Pues te voy a hacer la última ya para acabar, que es también está muy, muy en boga ahora mismo, y es que dice, ¿cree que JP Morgan que las criptodivisas acabarán formando parte de las carteras de los fondos de inversión? Hay un poco, a ver, ¿cuál es vuestra visión? Sí, de momento no, y es algo que, bueno, pues estamos monitorizándolo de forma muy cercana, estamos atentos a ver cómo evoluciona y la verdad es que, bueno, pues tenemos muchísimos problemas ahí, problemas de transparencia, problemas de que no sabemos muy bien cómo se monetizan esas criptodivisas, no sabemos cómo funcionan, no hay ningún activo detrás. Realmente están llevadas por, bueno, pues por es especulación pura y dura, realmente no tiene un, digamos, un impacto real Sí, en la sobre economía beneficios. real, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, de momento no, bueno, Bueno, pues pero, estamos un poco... perdona, sí, sí, no, sí que un paso que parece que se ha dado es ya con la aprobación de la SEC por parte de unos ETFs, ¿no? Que ya están, parece que funcionando. Es como un primer paso para decir, no, no vamos a poder luchar contra esto, vamos a intentar aceptarlo, regulándolo y luego fiscalmente ya meteremos ahí también la mano. Entonces, no sé, parece que un primer paso se está dando. Creo que ayer leía que Fidelity también era positiva en cuanto al año que viene, igual empezar a sacar algún fondo. ¿No te parece que puede ser esto un paso para que las gestoras tengan algunos fondos con criptodivisas o se empiecen a implantar de una forma normal? Sí, yo no, totalmente. Sí, nosotros mismos igual, ¿eh? También está viendo estudios y bueno, y a veces se habla, pero sí que es verdad que es algo tan opaco y es Ya, algo tan... es que, no sé, el Bitcoin, nadie sabe quién es, sí. no hay un creador del Bitcoin, nadie sabe... También desde el punto de vista de ESG, ahora que estamos tanto con el punto de vista, con todo esto de la sostenibilidad, donde está habiendo muchísima afluencia de dinero y muchísimas exigencias, tanto de los compradores como de los reguladores en cuanto a ESG, pues las criptodivisas contaminan y son una fuente de succión de electricidad brutal, ¿no? Entonces, vas viendo todas las variantes y entonces pues Ya. dices, pues hay algo que lo estamos viendo con cautela, ¿no? No es un no definitivo, pero sí que es verdad que lo vemos con cautela, ¿no? Y bueno, pues de momento vamos a ir monitorizándolo, pero vamos, a corto plazo no pensamos que pueda formar parte de una cartera donde obviamente pues nuestro objetivo no es especular, sino que al final es el ayudar a nuestros objetivos, a nuestros clientes a cumplir los objetivos financieros que tengan a corto, medio y largo plazo, ¿no? Y entonces pues se nos hace un poco difícil también, es un instrumento que inyecta muchísima volatilidad, ¿no? Sí. Entonces pues bueno, es algo que vemos con muchísima cautela. Habiendo dicho esto, pues siendo la primera gestora de activos a nivel mundial, no mentiría si digo que no se está mirando y que lo está monitorizando. Eso es así, ¿no? Pero de ahí a dar el paso y al final, bueno, pues los ETFs, como bien comentas, hay ETFs absolutamente de todo, ¿no? Entonces, pues tiene todo el sentido que haya también ETFs y que empieza a haber algún instrumento, un instrumento relacionado con las criptomonedas y las criptodivisas y bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Pero ya digo que a corto plazo, Víctor, de momento nosotros no tomamos eso es marca de la casa, que sí que solemos ser bastante conservadores y en este caso pues más, ¿no? Así que... Bueno, y ahora no te olvides de otro elemento que es el metaverso, que seguramente la próxima vez que nos veamos tendremos alguna novedad. Pero bueno, oye Álvaro, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, por vuestra presencia, ha sido todo un lujo y yo creo que el año que viene tenemos que volver a vernos, que os acerquéis por aquí a comentarnos lo que queráis, porque es un placer teneros. Y nada, y espero que a los clientes les haya parecido interesante, que se han quedado con la idea de estos fondos de rentas, que es para perfiles conservadores o moderados, que para obtener rentas de forma periódica. Y bueno, que cualquier duda que tengan, aquí estamos para atenderles. Y nada, muchísimas gracias a todos por su tiempo y hasta otra. Muchas gracias, Muchas Álvaro. gracias. Gracias a Hasta luego. vosotros. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.